Pánico en Kiev. Un MiG-31K ruso en camino. Las alarmas comenzaron a sonar en el corazón de la capital ucraniana. Las fuerzas aéreas advierten a su población que el caza ruso MiG-31K ha despegado. Pánico, miedo, terror despertó por los misiles balísticos intercontinentales. Veamos el siguiente reporte. Alerta máxima en Kiev. Un caza ruso se dirige con sed de venganza. Desde hace unos minutos Ucrania se sumió en un estado de paranoia colectiva. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la región mientras la sombra de una aeronave rusa, el poderoso MiG-31K, surcaba el cielo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no tardaron en emitir la alerta. Peligro de misiles en toda Ucrania, proclamaron, sembrando el miedo en cada rincón de la capital y mucho más allá. La señal de ataque aéreo resonaba por los altavoces, por los celulares, por la radio. Desde el norte, la región de Chernigov divisó el vuelo de un objetivo de alta velocidad marcando su ruta hacia la capital. A las 13:03, la alarma no dejaba dudas. Algo grande, algo letal venía en camino. Y la población sabía que no había margen para el error. Los militares insistieron. Los ciudadanos debían refugiarse, buscar protección donde pudieran. Era una orden tan desesperada como necesaria. Aquel que ignorara las advertencias podía terminar convertido en una simple cifra en los registros de la tragedia que día a día escriben las páginas más oscuras del conflicto. El MiG-31K no es cualquier aeronave. Es una versión especializada del legendario caza interceptor soviético MiG-31, mejorado para portar el misil hipersónico Kinjal. En ruso, Kinjal significa puñal, un nombre que no podía ser más adecuado. Su velocidad, su letalidad y su capacidad de evitar sistemas antiaéreos lo convierten en uno de los elementos más temidos del arsenal ruso. No se trata solo de un ataque, se trata de una afirmación de poder. Rusia tiene sus motivos y los Kinjals son sus argumentos. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Despierta el régimen de Kiev paranoia en sus propios ciudadanos. Como es evidente, Rusia tiene todos los motivos suficientes para atacar el corazón ucraniano. Sin embargo, esta noticia, y si ustedes me permiten profundizar en la alerta de emergencia máxima en Kiev, es crucial pues entender el contexto, ¿no? Porque el aviso de un MiG-31K ruso y el temor generalizado que ha causado en Ucrania no es una simple paranoia. Los habitantes saben que el gobierno ucraniano ha cruzado todas las líneas rojas y están en la mira. El rol de esta aeronave fundamental, avanzada, es una pieza de la nueva doctrina de disuasión militar de Rusia. Su capacidad para transportar y lanzar el misil hipersónico Kinzhal, que acá en nuestro canal de Prensa Alternativa hemos dado las características de este misil hipersónico, bueno, convierte entonces al MiG-31K en un vehículo letal, un vehículo que puede eliminar el corazón ucraniano. Y la capacidad que tiene para eludir todos los sistemas de defensa antimisiles conocidos lo convierte en una de las armas más temidas en el arsenal aéreo ruso. Y no es para menos, la situación en el campo de batalla es de extrema tensión para los habitantes de Ucrania.
El día de hoy, amigos de Prensa Alternativa, el presidente Vladimir Putin hizo una advertencia que, sumado a esta emergencia, a esta alarma máxima de emergencia en Kiev, le pone los pelos de punta a todos en la ciudad. Rusia utilizará todos los medios de destrucción si Kiev recibe armas nucleares. Esto lo dijo el mismísimo presidente Vladimir Putin. Utilizarán todos los medios a su disposición para derrotarla. Y voy a citar sus palabras porque no son cualquier cosa. Utilizaremos todo. Y quiero enfatizar, dice Putin, exactamente todo lo que Rusia tiene a su disposición, señaló. Grave advertencia para Kiev. Pero no solo eso, también el presidente Vladimir Putin habló sobre el poder del Orensky y dijo, convierte el objetivo en polvo. Amenazas muy serias para la población ucraniana. El presidente ruso, Vladimir Putin, habló sobre el poder destructivo de la nueva arma rusa, el misil Orensky. Según el jefe de Estado, todo lo que encuentra en el epicentro del radio de llegada del misil se dispersa en pequeños elementos y de hecho se convierten en polvo. Esto dijo el presidente ruso. Se divide en fracciones, partículas elementales y se convierten esencialmente en polvo. Además, añadió el presidente ruso que los misiles Orensky ya se han puesto en producción en masa. El ejército ruso, amigos de Prensa Alternativa, tiene varias armas en su arsenal que están completamente preparadas y diseñadas para eliminar los objetivos. Y de ellos hemos hablado aquí en Prensa Alternativa. Por supuesto, estas palabras más las operaciones activas en el campo de batalla hacen que esta población esté completamente aterrada, bajo el liderazgo de un gobierno que está confabulado con Occidente para aplicar la destrucción total de este país. Vamos a ver la segunda parte del reporte. Lo que sucedía en el cielo de Ucrania no era más que una respuesta. Desde que comenzó el conflicto, Kiev ha bailado con los vientos de la hostilidad occidental, desafiando constantemente las advertencias del Kremlin y jugando un peligroso juego con la paciencia de Moscú. Así, el vuelo del MiG-31K no era una simple exhibición de fuerza, sino la reafirmación de una postura que Rusia había dejado clara desde el principio. Responderán a cualquier amenaza y lo harán con todos los medios a su disposición. La paranoia en Ucrania, mientras tanto, parecía ir en aumento. Los habitantes de Kiev llenaron los refugios improvisados en estaciones de metro, sótanos y edificios públicos. Los informes desde la región de Astrakhan hablaban del despegue del MiG-31K desde la base de Kapustin Yar, una instalación conocida por su histórico papel en el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales y de medio alcance. Esto solo aumentaba la tensión. Si el caza venía de Kapustin Yar, había algo grande tras él. Y sin embargo, en medio del caos, llegó una noticia contradictoria. Los canales de seguimiento informaron que al parecer el objetivo ya no se dirigía hacia Kiev. Quizá fue una falsa alarma, quizá una táctica de disuasión o simplemente una imitación de objetivo falso.
pero el daño ya estaba hecho. La mera idea de un quinjal volando sobre sus cabezas había sembrado el pánico en una población que vive al borde de la desesperación. Ucrania se encuentra atrapada en una guerra en la que cada día trae consigo nuevas amenazas y en la que la sombra de la aviación rusa parece estar siempre presente. Implacable, inquebrantable. El MiG-31K, con su inconfundible silueta y su rastro en el cielo, representa algo más que el poder militar de Rusia. Es una señal para Ucrania y sus aliados de que Moscú no tolerará la agresión. Kiev, por otro lado, juega con la ansiedad de su gente, impulsada por la retórica occidental que sigue asusando la resistencia a cualquier costo. Pero Rusia, firme en su postura, no tiene intención de dejar que la OTAN y sus aliados sigan acorralándola sin consecuencias. Por otra parte, mientras las alarmas sonaban y los ciudadanos se escondían, la Fuerza Aérea Ucraniana intentaba también arrojar algo de ánimo, reportando con orgullo que habían derribado 36 de los 89 drones rusos durante la noche. Pero incluso en medio de esa supuesta victoria quedaba claro que Rusia seguía manteniendo la capacidad de golpear con fuerza los UAV restantes que se habían perdido en el cielo nocturno. Era una clara evidencia de que la guerra tecnológica entre ambos países está lejos de terminar. La incertidumbre en el aire de Kiev esa tarde era tan espesa como el humo de los ataques que han marcado el cielo del país desde hace meses. Continuamos con este reporte, amigos de Prensa Alternativa, y quiero hacerles una pregunta. ¿Qué gana Zelensky con esto? Un objetivo falso. Es una pregunta muy intrigante, ¿no? Y la respuesta nos lleva a nosotros a reflexionar sobre las tácticas psicológicas y de manipulación usadas en tiempos de guerra, donde la información y la percepción juegan un papel tan crucial como las armas mismas. Y desde un análisis crítico es posible que Zelensky y su gobierno hayan utilizado este tipo de alertas de peligro inminente para generar varios efectos estratégicos, tanto a nivel interno como en la arena internacional. Generación de pánico y control social. Lo primero que hay que considerar. El poder del miedo en una sociedad que está en conflicto. El pánico masivo puede tener efectos inmediatos en la moral de la población. Y eso es algo que Zelensky sabe utilizar muy bien para consolidar su control. Sobre todo por las nuevas decisiones que está tomando al atacar territorio ruso con misiles occidentales. Cuando las alarmas suenan y los ciudadanos son instados a refugiarse, cuando se les siembra el pánico de un ataque inminente, en un estado de alerta constante, la sociedad se paraliza. Este tiempo en donde están completamente aterrados, escondidos, es un tipo de medida que no debería ser legítima para ningún gobierno. Sin embargo, es usada como una forma de manipulación. El miedo y la ansiedad que genera la percepción de una amenaza inminente, de perder la vida, tiene, por supuesto, efectos psicológicos. Y esto refuerza la dependencia del gobierno. Qué interesante. Al generar pánico, el gobierno de Zelensky refuerza la idea de que su liderazgo es indispensable
para la seguridad de la población, de que las acciones que está tomando al atacar al territorio ruso con misiles occidentales es la solución. En momentos de crisis, las personas tienden a buscar refugio en el gobierno. Y la figura de Zelensky, entonces, se vende como el protector. Incluso, acciones como estas pueden aumentar el apoyo a las decisiones controversiales, irracionales del gobierno de Zelensky. Porque están en una situación de guerra, el pánico ya se apoderó de la población, los ataques constantes, los enfrentamientos, la pérdida de su propio ejército. Hablamos que casi 1 millón de soldados ucranianos han sido eliminados en esta guerra, que tienen familiares, que tienen amigos, que tienen esposa, que tienen hijos. Esto genera un completo caos social. Y es en este contexto en donde las personas con este estado de pánico pueden ser susceptibles a aceptar medidas drásticas como las restricciones de las libertades civiles, como la eliminación de recursos, sometimientos a, pues, falta de servicios, susceptibles a aceptar medidas como atacar el territorio ruso con misiles occidentales, cuando esta idea es completamente irracional, que pone en peligro aún más a la población, pero si están en un estado de pánico, en un estado de miedo, de manipulación, pues pueden llegar a aceptar medidas como estas, ¿no? Al poner en marcha alertas de pánico, puede estar asegurando entonces Zelensky que la población apoye las políticas más agresivas, que tolere el aumento de las tensiones internas, que tolere la destrucción de ciudades, de infraestructura y la pérdida de vidas humanas. Y por supuesto también está la manipulación mediática y la narrativa occidental, que es el segundo factor crucial aquí, porque es la manipulación de la narrativa internacional que siempre ha jugado, por supuesto, a favor de los intereses occidentales, a favor de los intereses de Washington, y que muy poco le importa a la población ucraniana. Entonces, cada pieza de información o de desinformación, de vender una idea a la opinión pública, pues tiene el potencial de influir en una población con un pánico generalizado, con miedo, aterrados. Y al generar este estado de alerta, con este peligro inminente como el MiG-31K ruso, bueno, Zelensky puede estar buscando justificar la necesidad de más ayuda militar externa, puede estar buscando crear a que se perciba Ucrania como víctima de un ataque inminente del poder superior ruso con su arsenal hipersónico, y pone a Ucrania en una posición de victimización, ¿no? Y por supuesto, esto entonces se unifica con la narrativa interna de que estamos bajo ataque, para que la población no vea las acciones terribles que está tomando su gobierno. Que esto es otro factor de la creación de un enemigo común, ¿no?
En tiempos de guerra, un factor unificador muy efectivo es la percepción de una amenaza extrema, inminente y destructiva, por lo que Zelensky, bueno, busca vender eso a la población ucraniana. A lanzar una alerta masiva sobre un ataque aéreo ruso, está reforzando la idea de que Ucrania está siendo atacada por Rusia, por la máquina de guerra moderna, que están completamente vulnerables. Esto a la población, me refiero. Ataques sin piedad, ¿no? Refuerza entonces ese pánico una y otra vez. Y esto sin duda alguna es una acción, por supuesto, desesperada de un gobierno que lo ha perdido todo, de un gobierno que está destruyendo su propio país por intereses occidentales, un gobierno que ha cruzado todas las líneas, porque la población ucraniana sabe que Zelensky ha cruzado las líneas rojas. Es decir, ya la población ucraniana se espera un ataque como este, o incluso un ataque peor, porque el presidente ruso lo acaba de informar. Un ataque con un nuevo misil, como es el Orensky, desaparecería Ucrania. Un ataque coordinado en varios puntos de este país, bueno, lanzan un misil de estos en Kiev y lo eliminan por completo. Entonces ya la población se espera esto, pánico, miedo, terror. Solo están esperando las alertas, las alarmas. Y jugar con esto, bueno, pone a Zelensky en una posición de absoluta manipulación, generación de pánico, control social. Control social para que su población acepte las medidas agresivas contra Rusia, vendiéndose a los intereses de Estados Unidos. Hay un componente aquí que es el simbolismo de la venganza, pero lo vamos a hablar en el último bloque para poder ver el final del video. Rusia sabe bien cómo utilizar sus activos militares para mantener a sus enemigos en vilo. El MiG-31K y el Kinzhal son solo piezas en un tablero de ajedrez en el que cada movimiento tiene un mensaje político, una declaración de intenciones que va más allá de lo evidente. No era solo un vuelo, era una demostración del poderío ruso, del filo que Moscú no duda en desenfundar cuando lo considere necesario. Mientras tanto, los líderes ucranianos deben reflexionar sobre cuán lejos están dispuestos a llevar a su país en este juego letal. Rusia ha dejado claro que si es necesario hará todo lo que esté en sus manos para evitar que Ucrania siga siendo utilizada como un peón en la estrategia occidental para debilitar a Moscú. Este vuelo del MiG-31K es sin duda una demostración de la voluntad rusa. Una voluntad que no se ve afectada por las sanciones, ni por las condenas internacionales, ni por la propaganda que busca demonizar cada una de sus acciones. ¿Fue el vuelo del MiG-31K un aviso, una advertencia o un preludio de mucho más terrible? Eso está por verse. Lo que sí queda claro es que la tensión no solo es palpable en el aire de Kiev, sino también en las decisiones que se toman desde Moscú. Cada acción tiene su reacción y mientras Ucrania siga apoyándose en el respaldo de sus aliados occidentales, Rusia seguirá mostrando su capacidad de actuar con contundencia. Como ese cuchillo llamado Kinzhal, afilado y preparado para golpear sin piedad, listo para ser desenvainado una vez más si las circunstancias lo ameritan. La paranoia en Ucrania es comprensible. Después de todo, es una nación que ha sido utilizada como escenario de una guerra
que en el fondo es más geopolítica que territorial. Y en este gran juego de poder, los MiG-31K seguirán despegando y dejando a su paso el eco de una amenaza que no necesita materializarse para ser efectiva. Cada alerta, cada misil que se dirige hacia su objetivo lleva consigo el mensaje de que la paz, tal como la conocía Ucrania, ya no existe. Y Rusia, como lo ha demostrado una y otra vez, está dispuesta a hacer todo lo necesario para garantizar que sus intereses no se vean amenazados. Rusia, imperturbable, simplemente siguió la línea del conflicto, respondiendo con la contundencia que ha caracterizado cada uno de sus movimientos desde el comienzo de esta historia. Una historia en la que lamentablemente la paz parece estar cada vez más lejana. Bueno, vamos a hacer las consideraciones finales. Hablaba yo entonces del simbolismo de la venganza, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que hacía referencia en el bloque anterior. Los ucranianos saben que Rusia va a actuar. Es decir, Rusia tiene las herramientas para aplicar la venganza. Y en este caso no es solo una misión militar. Esto es una declaración ya simbólica, pero también real, muy real. Y el término venganza es utilizado por los medios de comunicación como un componente de retribución por los daños causados por el conflicto. Que recuerden ustedes, sanciones económicas impuestas a Rusia, robo de activos en el extranjero. Iniciaron una guerra, intentaron un bloqueo. Una guerra de la OTAN contra Rusia a través de Ucrania, quien se ha convertido en el chivo expiatorio occidental. Los ucranianos saben que Putin tiene muchísimas razones para lanzar un ataque con un misil Kinzhal. Cuando menos, ¿no? Y esto ya transmite un simbolismo de venganza que espera la población ucraniana, sumado al pánico generalizado, a las alarmas de ataques inminentes y a la propia guerra que están viviendo, pues es un estado de convulsión social que le permite entonces a Zelensky pues generar control en la población. En definitiva, incluso el despliegue desde Kapustin subraya también esta estrategia de simbolismo en donde automáticamente los ucranianos asumieron con el lanzamiento de un misil hipersónico. Manipulación. Desde mi perspectiva, es muy posible, amigos de Prensa Alternativa, es completamente posible que el gobierno de Zelensky esté utilizando una mezcla de tácticas, manipulación psicológica, objetivos falsos para sostener su posición de ataques al territorio ruso con misiles occidentales, siguiendo las órdenes de Washington. La creación de un estado de alerta constante, exageran, amplifican ciertas amenazas. Particularmente en esta guerra, el presidente Vladimir Putin y
los funcionarios, el alto mando militar, el alto mando diplomático, siempre han advertido que Rusia responderá además en igual proporción al ataque, que no crucen las líneas rojas. Pero jamás Rusia ha advertido un ataque a un objetivo específico. Jamás Rusia ha dejado que la inteligencia ucraniana pueda predecir un ataque. Los ataques y las operaciones rusas se hacen y no les da tiempo al ejército ucraniano, al personal de la OTAN o a la legión extranjera de reaccionar, sobre todo en ataques aéreos. Por lo que entonces es muy probable, amigos de Prensa Alternativa, que Zelensky esté utilizando una mezcla de tácticas de manipulación psicológica, control social, con un estado de alerta constante de ataque inminente, donde amplifica, exagera ciertas amenazas para poder consolidar, movilizar más recursos externos y aplicar el control de tal magnitud que pueda mover las líneas de la verdad, de la razón, con la manipulación. Puede estar utilizando el miedo como herramienta de coerción interna y como palanca para asegurar la continuidad del ataque occidental, mientras al mismo tiempo presenta a Rusia como un enemigo casi inhumano. Y esto le permite entonces justificar sus políticas agresivas, autoritarias dentro de Ucrania. En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, la realidad es que el MiG-31K y el Kinzhal como arma genera, sin duda, un miedo incalculable y una amenaza muy real. Nosotros vamos a estar siempre, amigos de Prensa Alternativa, con ustedes, dándole la información detallada de lo que está pasando actualmente en esta guerra en Europa del Este y, por supuesto, todos los conflictos que se están generando a nivel mundial. Activen la campanita para que le puedan llegar las notificaciones, los leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.